Buenas noches. Seamos bienvenidos. Vamos a iniciar un nuevo tema. Terminamos ya el tema del compromiso en la iglesia o con la iglesia. Y ahora vamos a hablar acerca de los últimos tiempos. Voy a leer un pasaje y después oramos, ¿sí? En la carta que escribe el apóstol Pablo, una carta pastoral a Tito, vamos a leer en el capítulo 2, del verso 11 al 15, y después oramos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y después la recomendación a Tito es: esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles, como dice tu palabra, que los días son malos. Y queremos entender que todo esto, Señor, no es que más que principios de dolores, señales que nos avisan que pronto vienes. Y anhelamos, Señor, tu venida. Y no queremos estar distraídos, no queremos pasar inadvertidas todas las señales, y no queremos, Señor, estar durmiendo, porque cuando tú vengas, queremos que nos halles haciendo tu voluntad, trabajando en tu obra y rindiendo frutos para tu gloria. Gracias, Señor. Enséñanos cuáles son los últimos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Digo, no vamos a hablar tanto acerca de señales de lo que está pasando, sino les voy a preguntar a ustedes, ¿cuáles en realidad son los últimos tiempos de acuerdo a la Biblia? Tú vas en el Cotec, ¿ah? ¿Han escuchado ustedes la palabra dispensación? ¿Qué es una dispensación? A ver, Coteco. ¿Qué es una dispensación? Es cuando uno dice dispense usted, ¿no? No es esa. Una dispensación es un periodo de tiempo marcado en la Biblia que generalmente empieza o con una bendición o con una promesa y termina con un juicio. Quien maneja esta doctrina dice que hay 7 dispensaciones, como el número perfecto. La primera dispensación empezó con la creación y termina con el juicio acerca de Adán y Eva en el pecado que cometen, expulsados del paraíso. ¿Sí? Y así vienen. Y de acuerdo a esa doctrina, estamos viviendo la dispensación de la gracia o la doctrina de los últimos tiempos, que empieza con la encarnación de Cristo, ¿sí? Y va a terminar cuando Cristo regrese.
Y cuando Él regrese, también va a traer un juicio. Se acaba el tiempo. Así que no nos vamos a enfocar exactamente a las señales o al temor o a lo apocalíptico, sino vamos a ir viendo en estos últimos tiempos, ¿sí?, cuál debería de ser la actitud de la iglesia ante todas estas cosas que la Biblia llama los últimos tiempos. Y por favor, tengan en mente que los últimos tiempos vamos a hablar desde la encarnación de Cristo hasta su retorno. ¿Sí? Y generalmente vienen profecías. Por ejemplo, ustedes saben la profecía de Isaías 9:6, ¿no? ¿Qué dijo Isaías? A ver, léelo en voz alta, tú que ya lo encontraste. A ver, te van a dar el micro, porque creo que no sé qué le pasó ahí al cañón, que ya no había letras. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ok, una profecía de Isaías, ¿sí?, anunciando hacia ese tiempo en donde nuestro Señor Jesús iba a nacer, ¿sí?, un niño que se le iba a dar al pueblo, al mundo, ¿sí?, y que iba a llevar sobre sus hombros un gran peso e iba a tener algunos nombres, ¿no? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Sí? Y esto viene también, bueno, ya después también dice la Biblia en dónde iban a ser, ¿verdad? Miqueas 5:2 creo es, donde dice: o tú, Belén Efrata, ¿no?, de ti saldrá, ¿sí?, el Mesías. No dice literal así, pero la profecía es dónde iban a ser, en Belén. Y esto viene a cumplirse ya en el Nuevo Testamento, nosotros lo vemos con la concepción virginal de María, con el nacimiento de Jesús, ¿sí?, y ahí empiezan, digamos, los últimos tiempos, aunque la gente no lo entendía mucho así. Pasó muy desapercibido el nacimiento de Jesús, 30 años, digamos, a la sombra, ¿sí?, sin que Él empezara su ministerio, y hasta que empieza su ministerio con el bautizo de Él, por medio de Juan. Y el mensaje central de Cristo, ¿cuál era? Y el mismo era el de Juan Bautista: arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En la persona de quién? De Cristo se acercó. O sea, Cristo nos trajo el reino de los cielos a la tierra. Y lo que se empieza a proclamar es un arrepentimiento de la gente. Esta que vamos a estudiar, los últimos tiempos, también tiene en teología un término: escatología. La escatología es la rama de la teología que estudia la doctrina de los últimos tiempos. Y esta escatología tiene que ver con el estudio de las cosas finales, es la doctrina de las cosas últimas. Y fíjense, volvemos a Tito. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí, cuando se escribe la carta a Tito, ya nuestro Señor Jesús murió, resucitó, ha sido glorificado
¿sí? Y ya se tiene como un poquito de antecedente de historia en cuanto a la misión de Cristo. ¿Para qué había venido? La gracia de Él se manifestó a todos los hombres, a toda la humanidad. Pero nos enseña, dice, que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, una vez que la gente se estaba convirtiendo, tenía que abandonar su pasado, tenía que renunciar a su pasado. Nos está hablando aquí de un pasado, de un presente y también de un futuro, porque después dice en el verso 13, estamos aguardando la esperanza bienaventurada, estamos aguardando el retorno de Cristo, podría decirse de otra forma. Fíjense, en la versión internacional dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, parte de lo que le está diciendo Pablo a Tito, lo que tiene que estar enseñando es que tenemos que renunciar primero a la impiedad, a todos los deseos mundanos, para que en un presente vivamos de una manera que es digna del llamado que Dios nos ha hecho a nuestra vida, ¿sí? Porque estamos mirando también hacia el futuro y la iglesia está guardando, está esperando, esperanzados la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucedió desde estos tiempos. Esta gracia nos tiene que llevar a renunciar a nuestra antigua vida, hermano. Una vez que nosotros nos convertimos, resulta una incongruencia que sigamos caminando igual. Obviamente esto va a ser un proceso, no es una transformación de la noche a la mañana, sino es un proceso en el que Dios nos va a ir santificando, pero de nuestra propia voluntad, que ahora la recobramos al tener a nuestro Señor en nuestro corazón y al Espíritu Santo, recobramos nuestra voluntad y con esa voluntad podemos nosotros renunciar a nuestra antigua vida que llevaba. Va a ser una lucha y una batalla, pero empieza por algo. Renunciamos a todo lo que antes nos ataba o nos ligaba a lo mundano, ¿sí? Y empezamos a caminar en un camino de santidad, pero lo más importante es con una expectante o un expectante deseo de lo que va a pasar en el futuro, de que nuestro Señor va a venir. Y es algo lamentablemente que se ha ido diluyendo en la iglesia, el deseo de que Cristo venga o la expectación de que puede venir. Amén. Y no pasaba eso antes. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, ya les está escribiendo de eso que va a pasar cuando Cristo venga. Y de hecho los tesalonicenses ya esperaban en cualquier momento que viniera. Y cuando se dan cuenta que empiezan a morir familiares de ellos, pues había una incógnita. ¿Qué pasa con la gente que se muere? Están muriendo y Cristo no viene. Entonces Pablo tiene que escribir su primera carta a los tesalonicenses. Y ya les dice, no quiero que ignoren lo que sucede con los que mueren. Dice, porque esos que mueren en el Señor, cuando el Señor venga con trompeta de Dios, con voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, dice Pablo, fíjense, se contaba, porque estaba vivo y esperando que ya el Señor viniera, dice, los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados en el aire para que juntos recibamos al Señor y así estemos con Él para siempre. Y entonces la gente en Tesalónica anhelaba tanto, expectante estaba la venida del Señor,
¿Que saben qué hicieron? Dejaron de trabajar. Pues ya, ¿para qué trabajan? El Señor ya viene. Ya mañana renuncias. Y en la segunda carta que tiene que escribir, el apóstol les tiene que corregir, bueno, a ver, no anden de manera desordenada, está bien, el Señor viene, pero mientras trabajen, ustedes sigan teniendo una vida como si el Señor todavía fuera a tardar, sigan con sus responsabilidades, pero en la expectativa vivan como si llegara hoy. Y tiene que dar indicaciones, bueno, si alguien sigue con esa actitud, dice, el que no trabaja, que no coma. ¿No quieres chambear? Pues no comas. Ya si te vas a ir más rápido con el Señor, no va a venir, pero te vas a ir con el Señor, ¿no? Te vas a morir de inanición. Entonces, esta doctrina de las últimas cosas, nos vamos a centrar ahorita, nada más vamos a dar una visión general. Se va a centrar en el retorno de Cristo y en el fin de los tiempos. Sí, vamos a hablar de los juicios venideros, pero sobre todo el reino de los cielos, de la naturaleza del cuerpo glorificado también que vamos a tener y de las perspectivas que vamos a tener en la vida eterna. Obviamente nos habla la escatología de una teología futura, pero los últimos tiempos nos habla de un tiempo presente. Vamos, bueno, ustedes conocen la cita, Mateo 6:10, Jesús les enseña a orar a sus discípulos y en su oración les dice, venga tu reino a establecerse aquí. Después, los capítulos 24 y 25 de Mateo nos habla de las profecías que dio Jesús acerca de su segunda venida. Todo lo que iba a acontecer antes de que Él viniera. Y esas cosas, fíjense, cuando vamos a Mateo 24, por favor. Dice en el versículo 3, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Cuando el Señor ya resucita y antes de ascender al cielo, los discípulos también le preguntan, ¿cuándo restablecerás el reino? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones, sino eso solo está en la pura potestad del Padre. Ustedes no se preocupen por saber los tiempos. Ustedes vivan de una manera sobria, dice Tito, ¿sí? Una manera digna del llamado que han tenido. Y entonces Jesús empieza a señalar algunas cosas de las que debemos cuidarnos y que no solo era para el tiempo de Jesús, sino hasta que Él venga. Porque van a venir, dice, muchos falsos cristos y tratarán de engañar a muchos. Lo que ya está sucediendo también y que ha sucedido a lo largo de la historia. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, el siglo XX es el siglo donde más guerras ha habido y donde más millones de seres humanos han sido muertos por las guerras que en toda la historia de la humanidad. Ustedes díganme si no va creciendo esto y se van cumpliendo más señales. Se van a levantar naciones contra naciones y reinos contra reinos. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y esto también sucedió de manera inmediata.
En el libro de los Hechos se habla de una hambruna que se desató en Jerusalén, por lo cual Pablo y las iglesias que había levantado Pablo tienen que hacer una colecta para llevar ayuda a los hermanos de Jerusalén que están padeciendo hambre. Todas estas señales se estaban dando desde esos tiempos. Entonces empiezan a dar todas estas cosas. En el verso 12 del capítulo 24 dice: habrá tal maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y hermanos, aquí es donde quiero centrar. ¿Cuántos sinceramente se han relajado con el paso del tiempo y que se han dado cuenta que Cristo no ha venido? Y que ya han pasado más de 2000 años, o estamos en el año 2023. Y parece que todo sigue igual. Hemos escuchado, a lo mejor ustedes han escuchado, no sé si lo vivieron. Y hubo un tiempo de efervescencia en la iglesia que de lo que más se hablaba era de la venida de Cristo. Incluso se acuñó un saludo entre los hermanos diciéndose Maranata, Cristo viene. Y ahora se habla poco de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Se habla muy poco, porque parece ser que no sucede nada, como si todo estuviera en un stand-by y las cosas siguen sucediendo y sucediendo, y aunque hay señales, no nos preocupamos tanto por lo que está sucediendo. Y miren, después Jesús en este mismo mensaje profético va a advertir qué es lo que pasaba, cómo es la actitud de la gente, siempre la misma. Y empieza a citar algunos ejemplos del pasado y cita a Noé. Dice, cuando Noé empezó a predicar, dice, ¿qué estaba haciendo la gente? Casándose y dándose en casamiento. No tomaron en cuenta Noé que tardó 100 años en construir el arca. A la gente se le hizo mucho 100 años, ¿no? Y además en ese entonces no llovía. Cuando Noé les predicaba, les decía, es que el Señor me dijo que va a haber un diluvio, no solo una lluviecita, un diluvio. Y se va a inundar toda la tierra. ¿Qué es eso? Si no sabían ni lo que era la lluvia. De la Biblia que la tierra se regaba por medio de un vapor que subía y regaba toda la tierra. Pero no había lluvia. Y él era un pregonero de justicia, dice la Biblia, y la gente no creyó. Y finalmente vino el diluvio y se cumplió. ¿No es cierto que estamos a veces más ocupados en ciertas cosas que en la venida del Señor? Yo sé que no está mal que los jóvenes se quieran casar, no estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es cuando a veces esas cosas están por encima del anhelo de que el Señor venga. A muchos le dirán, espérate, Señor, nada más a que cumpla mis sueños, ¿no? Nada más que me case, que tenga hijos y nietos y ya vienes. Ya les falta poco para tener nietos. Y todas estas cosas que ahora estamos viendo, va a ser algo que nosotros tenemos que estar meditando. ¿Qué estamos haciendo en realidad con nuestra vida?
Fíjense, cuando el apóstol Pedro escribió su carta, su segunda carta, o sea, tuvo que referirse a esta actitud que asumían los creyentes, los que estaban dispersos, y él menciona en su primera carta por todos los lugares donde estaban dispersos, y cómo la gente se burlaba de los creyentes en función del retorno de Cristo. Y le decían, a ver, acompáñenme a la segunda de Pedro. Capítulo 3. Dice el verso 10, el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Hermanos, lo que vemos, lo que nuestros ojos alcanzan a percibir de este mundo, se va a acabar. Esto es temporal y esto es pasajero. Va a ser destruido. Y a veces vivimos de tal manera que nos estamos anclando tanto en esta tierra como si esta tierra fuera a ser eterna. Y el apóstol nos está invitando a que una vez que podemos tomar conciencia que todo esto va a ser destruido, deberíamos de tener una conducta que nadie nos señale nada. Y esperando, y él usa aquí la palabra Nueva Versión Internacional, dice, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. ¿Alguien ha padecido algún día de ansiedad? ¿Algo les ha provocado ansiedad? ¿A cuántos les ha provocado ansiedad la venida del Señor? Bueno, es que usa esta palabra Pedro, ¿no? Dice, esperen ansiosamente. Y a veces los ansiosos están así. Como que ya quiero, estamos en una fila esperando a lo mejor un trámite, algo, y empezamos a mover el pie ya todos ansiosos, ¿no? ¿Sí? Te tocan luego en las tiendas, ¿no? Antes cuando estabas en la otra empresa era más, ¿no? ¿Sí? Porque aquí van a comprar y allá tenías que atenderlos, ¿no? Y tomas tu turno hijo, y empiezas a ver que no avanzan. Por ejemplo, a mí el banco que más gordo me caía era el de HSBC. Hasta la fecha es el que más gordo me cae. ¿Cómo se tarda? Pero esa no debería ser nuestra actitud, o más bien nuestra actitud en cuanto a que el Señor venga de una manera que ya quisiéramos que viniera o que ya nos atendiera. ¿Sí? Y dice Pedro, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Qué tanto nos estamos esforzando? Y déjenme usar el término porque la Biblia lo usa. ¿Qué tanto nos estamos esforzando en la gracia? ¿Se han leído el término de esforzarse en la gracia? Lo dice la Biblia. Porque uno diría, pues sí es gracia, no es algo. No. Y dice, esfuércense en la gracia. Y entonces aquí es donde vamos a estar estudiando cada uno de los aspectos que la iglesia debería estar practicando en estos últimos tiempos. La santidad. ¿Qué tal estamos en cuanto a la santidad?
¿Qué tal estás apasionado con Cristo? Después de que termina nuestro Señor ahí en Mateo sus profecías acerca de su segunda venida, empieza a presentar parábolas, y ustedes las conocen, parábolas de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Parábola de los talentos, parábola de las monedas, o parábola de los talentos, y después viene el juicio de las naciones. El saber a conciencia que estamos viviendo los últimos días debería tener un impacto en nuestras vidas para enfocarnos en practicar aquellas cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Si tomamos una real conciencia que ya estamos viviendo los últimos días, no deberíamos tener un cambio en nuestra forma de estar viviendo. Yo personalmente tengo que reconocer que a veces me he relajado y que a veces me he enfocado en otras cosas que me distraen de la atención del Señor. Puedo a veces ser obsesivo si agarro una serie que me guste en la televisión, la veo y la veo y hasta que la termino. Pues ahorita ya por la nueva política de Netflix, yo no tengo Netflix y no me lo pasaba. Pero ya la nueva política es que creo ya no le puedes compartir Netflix a otros, ¿verdad? Bueno, es que a mí me lo comparte mí. Y entonces ya me aparece ahí esta televisión o este tipo, no sé, algo así. Dice, no tiene acceso a esto, algo así. Y ya no. No, y pensé, fíjense, ahora que me cambie. No sé si vaya a tomar otra línea telefónica o me llevo la mía que tengo. ¿Sí? Digo, y si lo contrato el paquete con el Netflix, y algo me dijo así, no. No, es mucha distracción. Es mucho invertir. Es dejar que esa conciencia que yo pueda tener de la realidad de nuestro Señor, ¿sí?, me desenfoque de Él. Y entonces me deje llevar por esa misma rutina. Y entonces me tengo que recordar ciertas cosas, por ejemplo, yo quise jubilarme exactamente cumpliendo 60 años, que era la fecha, para meterme más con Dios. Y entonces tengo que tomar conciencia, tengo que revisar. Y yo los invito a cada uno de ustedes, bueno, revisemos. Y hay cosas que, créanme, no vale la pena. No vale la pena estar tan distraídos en muchas cosas que nos van a desviar del objetivo, ¿sí? Y nos van a hacer ver en estos últimos tiempos que esta generación está viviendo, porque cada generación vivió sus últimos tiempos. Desde Jesús hasta la fecha, para cada generación han sido los últimos tiempos. Y para nosotros estos son los últimos tiempos. ¿Sí? Y nos toca tener muchos más distractores que los que tuvieron a lo mejor otras generaciones. Dice un predicador, dice, ¿saben por qué mi generación, él dice, mi generación no pecó tanto? Dice, no fue por falta de deseos,
y se fue por falta de recursos. Antes no teníamos la facilidad y hoy se tiene para pecar. Hermanos, estamos a un clic de pecar, de ver pornografía. Nada más le ponchas. En mis tiempos no había eso. Tenías que andar buscando a lo mejor revistas, pero no había esas cosas. La industria de la pornografía ha crecido de tal manera, ¿sí?, que produce millones y millones de dólares de ganancias al año. Estaba escuchando una estadística que estaba dando, no me acuerdo si Miguel Núñez, una estadística espantosa en la iglesia. 67% creo decía de pastores, cuando menos consumen pornografía una vez al mes. De pastores. Y estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Mujeres Martas, ¿qué tan afanadas están a veces con las cosas de su casa, de sus quehaceres? Yo no digo que se vuelvan fodongas, pero ¿qué tan afanadas están? ¿Qué tan preocupadas? ¿Qué tanto le invierten de tiempo al quehacer? Miren, el quehacer, ahora que soy amo de casa, no se acaba. Limpiaste hoy y mañana vuelve a estar sucio. No digo que lo dejen sucio, ¿sí?, pero a veces esto se ha convertido en un afán que también nos distrae. En lugar de tomar la actitud de María, te toma la actitud de Marta. Y eso puede ser aquí mismo, en la iglesia. Estar sirviendo, ¿sí?, nos puede distraer de tener una relación con Cristo. Y obviamente nos va a ir desviando de las cosas que deberían ser importantes. ¿Cuánto tiempo inviertes realmente con tu familia? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? Yo sé que hay casos en donde a veces hay madres solteras y tienen que salir a trabajar. Bueno, pero de ahí hay gente que está absorbida por todas ese tipo de actividades continuas. Yo tengo una sobrina que no es ni madre ni está casada. Y la veo trabajar. Digo, hija. Y luego los fines de semana se va a trabajar con su hermano a Querétaro. Tengo otro sobrino que trabaja en 7 universidades. Ha acomodado sus horarios para que un día lo dedique a toda una universidad, otro, y en otra se parte, y a veces está en Santa Fe, y a veces... Y un día otro hermano le dijo, oye, diviértete un poquito, ¿no? Porque no, la vida no es todo trabajo. Pero eso puede suceder también en medio de nosotros. Primera de Juan 2:18. Fíjate lo que le dice Juan a la gente. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. No es tanto a lo que me quiero referir del anticristo, pero sino que Juan hace énfasis, es el último tiempo.
Estamos en los últimos tiempos. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿En qué nos estamos enfocando? Si pudiéramos tener un medidor de santidad, de piedad en cada uno de nosotros, ¿cuántos aprobaríamos? Entonces, es parte de lo que vamos a estar estudiando. Fíjense. Después de la resurrección de Cristo, los creyentes han vivido con una expectativa siempre creciente acerca del retorno de Cristo. Pero el paso de tiempo ha influido en esta expectativa, relajando la conducta de los creyentes, viendo muy lejana todavía la segunda venida del Señor. Y Pedro les tiene que aclarar, miren, de verdad, si el Señor no ha venido, no es porque está retardando su promesa. Es que estamos viviendo de una forma tal que está esperando, dice, que todos procedan al arrepentimiento, que nos arrepintamos. Porque a veces damos por hecho de que somos creyentes y nos vamos a ir al cielo. Ya tengo asegurado mi pase. A lo mejor nos vamos a llevar muchas sorpresas. Una vez pregunté allá en Acueducto, si tú te murieras hoy, ¿a dónde te irías? Y una hermana de muchos años fue honesta y dijo, híjole, no sé si yo me iría al cielo. No, pues habría que revisar cómo estamos viviendo. Yo te preguntaría hoy, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? De verdad, ¿a dónde te vas a ir? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que te vas a ir al cielo? Porque vimos en Tito, bueno, ¿qué es lo que nos invita? La carta a Tito dice, vivan de una manera que sea intachable, de una manera que no ofendan el nombre de Dios, de una manera sobria, y no se refiere a no tomar alcohol, sino en toda su forma de vivir, sean sobrios. No andes con chistecitos de doble sentido. No tomes las cosas a la ligera. Ponle seriedad a las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo, una santificación diaria, constante, creciente, y que cada día más la imagen de Cristo se vaya formando en nosotros. Por eso es que después vamos a entrar, digamos, a subtemas ya para enfocarnos en la conducta que deben de tener los creyentes en estos tiempos que estamos viviendo, y tiempos, y créanme, son difíciles y vienen más difíciles. Y yo espero que en la medida en que nosotros nos podamos meter más en las cosas de Dios, la diferencia con el mundo sea más abismal entre los creyentes. Que nos podamos diferenciar de cómo va caminando este mundo. En Apocalipsis, parafraseando un versículo casi al final de Apocalipsis, capítulo 22, creo que es verso 8, algo así. Lo voy a parafrasear. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Y ya antes le había dicho Cristo a la iglesia de la Odisea, mira, por cuanto ni eres frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Ojalá fueras frío o caliente y no tibio.
¿Y cómo le está diciendo a la iglesia? A la iglesia le dice, tú te crees rico. Dice, déjame decirte que eres un pobre, desventurado, ciego. Usa gotas de colirio para que puedas ver. Se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo al mundo. Y a la iglesia le dice de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y este versículo lo utilizamos para predicar al inconverso, pero no se lo está diciendo al inconverso, se lo está diciendo a la iglesia. Le está hablando Dios a la iglesia. Yo creo que por eso Marcos Vidal compuso su canto, ¿no? ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas. Y como si orara por nosotros. No, no está muerta, solo duérmela. No está muerta. Y yo te invito en esta noche a que hagamos un examen de conciencia cada uno. Una reflexión, que nos vayamos de aquí meditando, pero que después meditemos cada quien en nuestra casa y con el Señor. ¿Cómo es mi relación contigo? Se ha convertido en una relación de rutina, de costumbre. Lo he convertido en una religión. Ya no siento o ya no hago lo que en un principio. A la iglesia de Éfeso le dice, cuando perdió su primer amor, vuelve a hacer las primeras cosas, las que hacías al principio. Yo no me perdía ni una reunión. Quería estar en todo y a todas las horas y todo completito. Entonces, tenemos que volver a revisar, hermano. Esa conciencia que vamos a estar cobrando, espero que cobremos con los subtemas que vamos a estar viendo, que vuelva a impactar nuestras vidas, que nos sacuda, ¿sí? Porque miren, empezamos la oración, mi esposa, Edith y yo, y los hermanos que estaban atrás en el servicio. Y digo, ¿qué nos está pasando? Estamos teniendo estudios los domingos muy buenos. Y si son 30 gentes es mucho. ¿Sí, verdad? No llegamos a 30. Tenemos un cálculo de que hay como más o menos 50 matrimonios, de 50 y 60 matrimonios, vienen 20. ¿Será porque no hemos cobrado conciencia? Y necesitamos estar reflexionando. De verdad, estamos en los últimos tiempos. Ayer veíamos en la reunión de pastores, reafirmábamos algo que también creo. Israel es un reloj profético para la segunda venida del Señor. Y lo que está pasando en Israel tiene que ver con el reloj profético de Dios. Ahora está más cerca que nunca. Y puede llegar a realizarse lo que ahí dice, llegará el momento en que todo esto desaparecerá, será quemado. Se desata una tercera guerra mundial.
que desaparece el planeta. Es impresionante. Ahorita venía escuchando, o no, en la mañana estaba escuchando las noticias de Aristegui, el arsenal que tiene Israel, ¿sí? Y cómo lo está usando. O sea, nosotros estamos a muchas distancias en otro continente, pero estaban pasando escenas horrorosas. Un niñito que sale sumamente como de 4 o 5 años espantado así, y un rescatista lo quiere consolar, pero se ve cómo se va a recuperar un niño así, que probablemente ya no tiene padres o sus padres están en la guerra y quién sabe si regresen. Son los últimos tiempos, hermanos. Démosle gracias a Dios que no estamos viviendo esas condiciones nosotros. Pero eso sería para que nos despertáramos, ¿no? Necesitamos que sucedan esas cosas o que venga la persecución. A lo mejor sí. A lo mejor sí necesitamos para meternos más con Dios. La idea de esta introducción es nada más despertar el interés, crear conciencia de que de verdad no es un juego la iglesia. Debemos de meter en una relación primeramente con Dios. Todo lo demás se verá. Confiemos en que Él, de verdad, tiene el control, pero necesitamos abandonarnos y confiar en que todo esto tiene que ver con el plan de Dios. Deberíamos alegrarnos. La Biblia dice, cuando veas que sucedan todas estas cosas, no dice, llénate de miedo, no dice, erguíos, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor viene. Se va a acabar y entonces podemos ver lo que nos habla en el retorno del Señor. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? Algo diferente donde vamos a reinar con Él. ¿Y no creen que eso es mejor que vivimos? Pero de verdad, ¿lo creemos? Por eso la invitación sí queda abierta. Comentarios, preguntas. Por acá. Solo platicando con una hermana el sábado acerca de estos acontecimientos que están pasando en la guerra en Medio Oriente, y le decía cómo muchos pensamos en la segunda venida de Jesús cuando acontecen este tipo de cosas, pero en realidad todos deberíamos estar anhelando la segunda venida de Jesús todo el tiempo. Y por esta esperanza, purificarnos a nosotros. Y comentábamos ella y yo acerca de esto, ¿no? Y pues también me estaba acordando de la palabra de Primera de Juan 3, creo que no la leyó, ¿verdad? ¿Uy? Juan 3. No, bueno. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y como hijos de Dios, nuestra mayor esperanza es verle cara a cara.
Ninguna otra esperanza terrenal debería ser más grande, como usted lo decía, ¿no? Ni casarnos, ni tener hijos, ni tener nietos, ni nada de lo que podamos anhelar en esta vida, sino estar en su presencia por la eternidad. Pero por esta esperanza debemos vivir congruentemente y purificarnos y en santidad, anhelando ese día. Gracias, Liz. Cuando Pablo habla a los Corintios, capítulo 15, todo acerca de la resurrección, tanto de Cristo como la que va a haber en nosotros, dice esto, dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio y autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí se va a acabar, digamos, ese tiempo de los últimos tiempos, válganme la redundancia, o esa dispensación de la gracia, se va a acabar cuando Cristo venga y entregue todo al Padre, lo ponga ahí, y se acabó ese tiempo. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos, ¿sí?, para caminar de una manera ordenada, como Dios quiere, de arrepentirnos, ¿sí?, de confesar y volvernos a Él, si es que estamos alejados de Él. Y a no bajar la guardia, a no descuidar esas cosas. ¿Alguien más? Sadrach. Usted nos comentaba que posiblemente pueda haber alguna persecución, y en Hechos capítulo 8, 7 más o menos, habla sobre la persecución que hubo, como posiblemente, de hecho estudiábamos en el COTEC, en la materia de Hechos de los Apóstoles, posiblemente se hubieran quedado ahí en Jerusalén después de haber recibido la llenura del Espíritu y después de haber seleccionado diáconos, y llevan a Esteban y empiezan a hablar mal de él, empiezan a culparlo de cosas que él nunca hizo. Y podemos ver la providencia, ¿cómo se le llama? Providencia de Dios. Providencia de Dios, porque antes ellos ya habían empezado a vender cosas, ellos ya no tenían propiedades, porque de todos modos se tenían que ir a la comisión que Cristo mismo les había dado, a Judea y a Samaria. Y Dios utilizó esa persecución para que pudieran predicar más, para extenderse, para moverlos, porque posiblemente se hubieran quedado, y tal vez podría ser lo que a veces necesitamos, ¿no? Como que nos mueva Dios mismo, porque si no, nosotros podríamos quedarnos cómodamente en la posición que estamos. ¿Ya? Gracias, Sadrach. Mire, había dado la orden Jesús, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y efectivamente se habían quedado mucho tiempo en Jerusalén y tienen que salir producto de la persecución. Y entonces se cumplió que después se alejaron hacia Judea, se alejaron un poquito más hacia Samaria con Esteban, no con Felipe, ¿sí?, y después ya a la casa de Cornelio, hasta lo último de la tierra, que tiene que ver con los gentiles. Y así, pero fue la persecución. Hay dos caminos, yo digo. Uno es a través de nuestra buena voluntad que pongamos de hacer las cosas y obedecer a Dios, y otra es a través de la presión divina que nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere. Uno es más doloroso ese camino que el otro, pero los dos son igual de efectivos. Entonces,
obedezcamos, atendamos al llamado de Dios, ¿sí? Y después, pues vamos a ir tratando todos los subtemas que por ahí van a surgir. ¿Oramos? Señor, déjanos escuchar desde lo más profundo de nuestro ser tu voz. Déjanos revisar la Escritura de una manera que nos pueda sacudir, Señor. Cuando tú hablas en Apocalipsis a las 7 iglesias existentes, solo a 2 de ellas no les haces reproches, pero también les adviertes algunas cosas que no deben de dejar de hacer. Y a las otras 5 siempre hay algo que reprochar, y no estamos ajenos aquí a que si tú nos hablas hoy, quizás nos dirías que hay muchas cosas, Señor, que no estamos haciendo de la manera adecuada. Y queremos que antes seas tú el que nos exhorte, aún el que nos corrija, el que nos discipline, para poder atender de una manera diligente a lo que tú esperas de nosotros. Déjanos comprender, Señor, que los días que estamos viviendo son malos, que no tengamos apegado nuestro corazón a este mundo, sino que estemos con la mente puesta en la ciudad celestial. Que nuestro anhelo sea esperarte a ti, Señor, porque ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo y de ahí esperamos tu retorno, Jesús. Ven, Señor, pero ven por tu iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que estemos limpios y resplandecientes para cuando tú vengas, Señor, y nos halles haciendo tu voluntad y nos digas: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te lo pedimos, que así sea, Señor, en tu nombre. Amén. Si alguien trae ofrendas, diezmos, aquí está el cesto, hermanos. Estamos despedidos, Dios les guarde.